Bien, buenos días. Es un gusto estar acá compartiendo el resultado de un proceso de reflexión y más allá de hablar de la didáctica de la investigación, he hecho un cambio que me gustaría compartirles y es hablar en todo caso sobre lo que es la investigación educativa, su pertinencia y provocaciones. Básicamente porque de algún modo hablar de investigación y de posgrado supone un punto de arranque, entonces habría que definir en todo caso por dónde de algún modo debemos enfocarnos, o al menos así pienso, por dónde deberíamos pues arrancar. En este caso agradezco y debo hacer uso de la formalidad, pues la invitación que me hiciera oportunamente INIC Perú y también las autoridades de acá de la Universidad Nacional de Educación. También quiero extender los saludos de parte de mi rector, ingeniero César Quesada, de la Universidad Técnica de Machala, donde actualmente funjo como director de investigación. Entonces, identificando por qué vamos a hablar un poco de pertinencia y luego por qué provocaciones. Fíjense, quiero iniciar indicando que todo sistema definitivamente está expuesto a caos y desorden. Y esto significa que esta realidad pone en blanco y negro un conjunto no solo de necesidades, también de requerimientos que exigen una respuesta para marcar, digamos, la vigencia y en buen modo la adecuación a las demandas sociohistóricas. Y en este sentido, pues la investigación educativa tiene que preguntarse hasta qué punto es pertinente si siguen existiendo tantos problemas en materia de educación. ¿Realmente estamos investigando lo que se requiere o lo que nosotros queremos, ¿no? Y si luego investigamos solo lo que queremos, eso está dando respuesta y a quién le responde. Cuando el contexto está provocando que demos respuesta en otro sentido. De esta manera, la idea sería un poco pensar en que podemos construir respuestas localizadas. Me refiero a que puede haber un pensamiento global que constituya o se constituye en un referente para construir respuestas locales. Me preguntaba, para empezar, un poco para comenzar, ¿hacia dónde apunta la educación a nivel global? Pienso que si vamos a investigar debemos definir el contexto y un poco de dónde emerge nuestro objeto. Y lógicamente, a pesar de que nuestra realidad inmediata tiene ciertos sentidos y requerimientos, este se conecta con un sentido mucho más amplio, porque nuestros resultados pues deben abonar a un sistema un tanto más complejo. De manera que también valdría la pena cuestionarnos acerca de si estamos articulados con la demanda que el desarrollo mundial en este momento nos impone. También ver si es que la investigación educativa es un requisito curricular o un artefacto de desarrollo. Muchas veces nos vamos a dar cuenta, y en Latinoamérica sucede con mucha frecuencia, en mi experiencia en algunos lugares donde he estado, lo observo, pareciera que investigar es metodología y luego la actitud científica se desdibuja. Básicamente porque el que conoce del método pues es el que investiga y luego debemos cumplir con la investigación, aparecen líneas ornamentales, cuestionamientos de último momento que simplemente ayudan a la burocracia pero poco a la producción de conocimiento. Y mientras tanto pues la cultura científica sigue en deuda. De tal manera que al final me pregunto, bueno, ¿cómo pudiéramos optimizar un tanto el desempeño de la investigación educativa para buscar que tenga mayor productividad, mayor fertilidad? Comienzo un poco ubicándome en el contexto y he decidido tomar como referencia el Proyecto de Educación para Todos de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la noción de ciudadanía mundial, las competencias del siglo XXI, el trabajo en el futuro, cómo se ve. Porque de alguna manera, si nosotros estamos en la dinámica de formar esa generación de relevo, debemos entender que van a trabajar en algo, con alguien, en algún contexto, y si este va a cambiar, pues hasta qué punto nosotros estamos formando para el futuro y no para el pasado. Y luego ver un poco la Declaración de Buenos Aires, que recién se firma ahora en el 2017, y que muestra la convergencia de los actores políticos a nivel latinoamericano, y que de algún modo van marcando la pauta del sentir. Comenzaremos entonces por el tema comenzaremos con el tema de la educación un poco para todos. En este modelo, fíjense que la intención básicamente es cumplir una serie de objetivos sobre la capacidad de respuesta que tiene la educación y en líneas generales la necesidad de que la gente, niños, adultos, entren en un proceso de conocimiento y que en esta dinámica de conocer no solo exista un acercamiento gradual en el proceso de la interacción sociocomunicativa, sino que también haya calidad
en la interacción y haya, por supuesto, un acercamiento de mucha más fuerza en el manejo de las competencias que se requieren para manejar, para poder desarrollarnos. No obstante, a pesar de que arrancamos en el año 90, aún en el 2015 esta primera agenda tiene objetivos que no se cumplen y esto permite que haya un replanteamiento, una resignificación de la agenda en aras de dar respuesta a un conjunto de interrogantes pues que aún están pendientes. Llama la atención que aún para este tiempo seguimos sin acceso a la educación. En el caso tendríamos más o menos 57 millones de niños, 69 millones de adolescentes que aún no están en el sistema educativo. Hablamos de 774 millones de adultos, más o menos 2/3 partes mujeres que aún siguen siendo analfabetas. 250 millones de chicos abandonan la escuela. Se dice que continúan las desigualdades y en este caso los grupos vulnerables y las minorías aún siguen estando marcadas como líderes en esta categoría, que es bastante fuerte y nefasta, ¿no? Seguimos con insuficiencia financiera, continúa la violencia y en líneas generales hace falta entonces una agenda que permita retomar el ciclo, un poco de los objetivos que se trazan en el modelo de educación para todos y seguir trabajando en la idea de un mundo mejor. Para eso entonces la ONU ha planteado en los objetivos del milenio un conjunto de ejes categóricos. Pensamos que si queremos un mundo mejor debemos apuntar a la persona, debemos apuntarle al planeta como categoría integradora, a la prosperidad, a la paz y a las alianzas. En cuanto a personas, la idea sería en todo caso un desarrollo que ofrezca mayor igualdad, dignidad, un ambiente saludable, no pasar hambre. A nivel del planeta, hay que garantizar no destruir lo que tenemos hoy porque las generaciones de futuro pues no se van a encontrar con mucho. Se reconoce que solo no se puede hacer nada. Vivimos en un espacio de mucha interactividad y las alianzas van a ser claves para poder propiciar la satisfacción de las necesidades. Necesitamos vivir sin violencia, por lo tanto la paz va a ser un eje transversal dentro de lo que van a ser las acciones educativas. Y por supuesto es necesario que exista prosperidad. Fíjense que pareciera pues tentativamente una utopía y se está planteando como una agenda post-2015. Más o menos al 2030 aspiramos que los seres humanos logramos ser convergentes en este sentido. Y a propósito de ello, la educación va a ocupar un lugar fundamental. Fíjense que nos toca el objetivo 4 y básicamente es garantizar una educación que sea inclusiva, equitativa y de calidad. Aquí estaría una de las primeras demandas mundiales que se le hace a la investigación educativa. Y digo a la investigación y fíjense, no al currículo, porque se supone que el currículo debe absorber aquel beneficio que la investigación educativa provee. En todo caso, si la investigación se hace fértil, el currículo debe materializar estos resultados y, por supuesto, propender a la creación de esa noción de ciudadano global que se aspira a construir. Este objetivo, para su materialización, pretende que nosotros generemos entornos seguros y saludables para gestionar procesos educativos. Habría que preguntarnos, en este momento los tenemos, estamos haciendo lo propio por consolidarlos, o nuestros espacios son un producto de una construcción sociolingüística donde se reitera lo que ya sabemos y no miramos probablemente lo que necesitamos. Necesitamos enfoques integrales, ya no para el aprendizaje local disciplinario, sino un aprendizaje a lo largo de la vida. Es importante diversificar vías de aprendizaje y ahora hablamos de métodos innovadores, antes también, con lo cual le damos a la innovación un contexto un tanto social, pero en esta oportunidad el reto es más duro, porque la evolución tecnológica no la podemos detener y la innovación, nos guste o no, pues está casada con la tecnología a una escala multinivel, porque incluye además tecnología cultural y luego toda esta serie de artefactos que permiten que nosotros podamos desarrollar ubicuidad, podamos desarrollar concepciones o interacción de orden semántico que permite incluso promover una inteligencia alternativa que la denominamos hoy día inteligencia artificial. La nota, para poderlo lograr, implica incrementar flexibilidad para garantizar aquí gobernanza. Necesitamos la promoción de un desarrollo sostenible, pero que incorpore ya no solo la economía verde, sino también la economía azul.
En la medida en que como docentes vamos leyendo todos estos acuerdos, todos estos procesos, cuestionarnos es algo natural y decir, bueno, ¿cuál es mi posición en relación a todo esto? Lo que yo hago en el posgrado está en armonía con esto, lo que hago en el aula responde a esto, lo que hago en mi práctica cotidiana está vinculado con esto. Y luego sigo cuestionando y me digo, ¿y dónde está la pertinencia de lo que desarrollo día a día? Y me pongo a pensar y llego a la conclusión de que en ocasiones formamos en el 2017 gente para el 2002, 2003 tal vez. Cuando hicimos el currículo, entonces lo empezamos a operar ahora y definitivamente el pasado es el que recibe a los que egresan en el presente, cuando el futuro debería ser la meta por conquistar. En consecuencia, eso pudiera explicar en cierto modo por qué lo que investigamos todavía no resuelve, por qué donde miramos todavía no es el foco, por qué aún estamos en la periferia y no llegamos al núcleo. Y creo que también es parte de una práctica performativa donde nos hemos programado para repetir conflictos que ya están agotados en sí mismos, como por ejemplo la polaridad cuantitativa, cualitativa en los procesos de investigación, el negarnos a la emergencia de una nueva manera de entender el conocimiento y por supuesto la relación entre el hombre y aquello que de alguna manera genera. Y esto pues pone en riesgo el siguiente llamado que nos hace el mundo, la siguiente, y tiene que ver con la noción de una ciudadanía global. En esta Agenda 2015 se busca que crear pues un ciudadano que tenga ese sentido global sin negar lo local. Esto significa tener habilidades, conocimientos que te permitan dar respuesta a las tensiones del mundo, resolver problemas complejos sin negar tu identidad local. En este sentido, hablamos de una construcción sociodiscursiva de las identidades. La UNESCO caracteriza esta construcción sociodiscursiva con las siguientes competencias. Hay que, de alguna manera, ya no solo conocer, sino comprender temas globales e interiorizar esos valores universales esenciales. Además, las habilidades cognitivas para un pensamiento crítico van a ser claves en este proceso, porque si queremos creatividad, debemos abrirnos a entender que la crítica es el canal, que la ambigüedad es necesaria y que en líneas generales la discontinuidad es la característica clave del entorno, porque allí vamos a lograr el entrenamiento para la toma de decisiones. Hay una característica que Carl Rogers en el inicio de los movimientos humanísticos desarrollaba como condición para poder entender el otro, y era la empatía. Aquí obviamente en el siglo XXI va a ser una clave para ser globales en cuanto a ciudadanía, ya que si no logramos apertura a la experiencia no puede haber cooperación. Los procesos individuales están gastados y hace que invirtamos todo lo que tenemos para lograr menos de lo que pudiésemos obtener si trabajáramos colectivamente, de tal manera que el espíritu colaborativo va a ser clave para un desarrollo de investigación prospectiva y emergente. Se necesita en este momento, y aquí el currículo tiene un nivel de corresponsabilidad importante, y es el liderazgo para una participación que sea proactiva. Y en este sentido empezamos a darnos cuenta que necesitamos un conjunto de competencias que se han denominado también competencias del siglo XXI. Y estas competencias están confrontando fuertemente el currículo y obviamente nuestra práctica y lógicamente también la investigación, porque pareciera que no siempre las trabajamos. En esta oportunidad, las competencias del siglo XXI giran en torno a 4 áreas. Competencias vinculadas a la manera de pensar, de trabajar, herramientas de trabajo y, por supuesto, vivir en el mundo. Esto de vivir en el siglo XXI pudiera ser reiterativo en lo que les digo, pero en todo caso la vista está puesta en lo metacognitivo y al mismo tiempo en el trabajo con el otro. Comunicarnos y trabajar en equipo pareciera que es una receta gastada, pero hoy en día cobra vigencia, porque estar con el otro no significa solamente estar en equipo. Y la noción es estar en el otro teniendo conciencia de él y sabiendo que la tarea repartida, además de que pesa menos, genera un éxito más prolongado. Del mismo modo, el concepto de alfabetización vuelve a tener vigencia. Ya no
solamente el término de adquirir lectura y escritura en nuestra lengua o en otro idioma, sino ahora alfabetización informacional, alfabetización digital. Un docente que no maneja el mundo de la tecnología, que aún le teme al teclado, que siente que se daña la computadora si la manipula, no está en este tiempo y está haciendo daño, porque forma o de alguna manera le niega al otro la oportunidad de ganar la competencia que se requiere para vivir en el futuro. Y en eso hay que dejar de ser un poco egoísta y salir un poco de la zona de confort y saber que tenemos en nuestras manos la idea de configurar una obra de arte para el mañana o un desadaptado, porque no va a encontrar espacio, ni de trabajo ni de convivencia. Del mismo modo, la idea de reconocer la responsabilidad personal y social va a ser clave para la coexistencia, porque esto va a permitir, en todo caso, que se fortalezca la noción de ciudadanía global y local. Fíjense en la siguiente, el Foro Económico Mundial ha hecho una clasificación de estas competencias y básicamente las ubica en tres tipos. Tendríamos la alfabetización en competencias fundacionales, donde encontramos el manejo obviamente del mundo numérico, científico, ciencia y tecnología, la administración financiera y, por si fuera poco, la administración o la alfabetización para la coexistencia en una cultura cívica. Luego tendríamos competencias para afrontar cambios complejos y ahí hablábamos de creatividad, hablamos también de comunicación, de colaboración. Y luego hay otras que me parecen súper importantes y tiene que ver con el carácter actitudinal o lo que nosotros comúnmente manejamos como socioemocional. Y esto tiene que ver con curiosidad, iniciativa, persistencia, adaptabilidad, liderazgo y conciencia sociocultural. Para mí es clave el tema de la conciencia porque estar y no ser parte es vivir en ausencia. Y esto significa que no estamos presentes y obviamente nuestra acción es totalmente mecánica. Al ser mecánica, pues no genera rentabilidad, ¿no? Veamos. Recordemos un poco, haciendo el replay, estamos un poco definiendo el contexto donde va a moverse la investigación educativa. Y ahora el Foro Económico nos está hablando de las características del trabajo en el futuro. Esto fue publicado en enero del 2016. Fíjense, ellos hacen una clasificación de 3 momentos. Quiero hacer un paréntesis para ubicarnos y recordar que los que hacemos vida en la universidad formamos profesional y ese profesional se va a encontrar en un contexto. Ahora, este contexto tiene algunas características. Me voy a ubicar entre 2015 y 2017. Hoy en día, nuevas fuentes de tecnología, de energía y nuevas tecnologías. Hoy hablamos del Internet de las cosas. Fabricación avanzada de impresiones en 3D, hay envejecimiento social, tenemos nuevas preocupaciones, nuevos problemas con privatizaciones y hay una característica que me llama mucho la atención y es el crecimiento emergente de la mujer en el manejo y dentro de las economías. Esto va a suponer entonces que si formamos e investigamos a espaldas de esto y curricularmente estamos a espaldas de esto, la gente pues no va a poder encajar en el mundo laboral. Y luego en el 2018, el 2020, que lo tenemos aquí cerquitica, luego tenemos robótica, esperamos los transportes autónomos, inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, biotecnología, genómica. Y frente a todo esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo está el currículo? ¿Estamos formando al profesional que viene a este mundo? Nuestros posgrados le están dando la especialización en esta dirección. De alguna manera, nuestro pensamiento crítico hace que miremos esto o de repente estamos dándonos cuenta que existe ahora. Situaciones como esa hace que se vayan ilustrando un conjunto de habilidades que deben estar bien marcadas y bien presentes para poder sobrevivir. Y de esto hay que investigar. Habilidades cognitivas básicas, cómo desarrollar flexibilidad cognitiva, creatividad, impulsar razonamiento lógico, sensibilidad ante los problemas, poder visualizar. Hay también que ganar, desde el punto de vista físico, destreza y precisión. Notarán luego en el segmento de habilidades básicas que hablamos de aprendizaje activo, retomar expresión oral, ya lectura pero comprensiva,
Alfabetización aparece nuevamente según el foro en materias de tecnología de la información y de la comunicación. Se conoce como una competencia que hay que formar la escucha activa y hay que monitorear el yo y los otros. Fíjense que esto es clave y esto es bien discursivo. Nosotros formados en una dinámica disciplinaria tenemos un yo grandote, ¿no? Bien cultivado. Y todo se centra en mí, lo que es mío, lo que yo hago, etcétera, lo que puedo hacer solo, cómo puedo correr solo. Y la nota de estos años no es correr solo, sino con el otro. Por eso en los sentidos web 2.0 y más tarde de la web 3.0 son altamente colaborativos. Las redes sociales son un ejemplo claro de ello. No estamos solos y no podemos solos. Necesitamos estar con el otro porque obviamente lo que comentaba Walter de Newton sobre los hombros de gigantes, hoy los gigantes no es solo uno, el gigante somos todos. Y somos todos porque podemos a través de las redes estar en múltiples lugares, en múltiples espacios. Luego van a ver competencias transversales y estas están asociadas a habilidades sociales, técnicas, de sistema y administrativa. Investigar hoy día y hacer investigación educativa supone remover inteligencia emocional, aprender a negociar, persuadir, tener orientación hacia el servicio, resolver problemas complejos, generar y programar controles de calidad, tomar decisiones. Y esto va a ser clave porque en la medida en que tomamos decisiones y tenemos las competencias para ello, en definitiva vamos a tener mayor nivel de adaptabilidad. Van a observar un poco lo que se requiere para el 2020. Si observan estos porcentajes, al 2020 nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, competencias para resolver problemas complejos, es una de las que más repunta. Y luego del 2020 en adelante se mantiene. Pero luego las habilidades cognitivas van a ser fundamentales, más o menos un 52% del 2020 en adelante. Y si lo vemos así, habilidades en sistemas un 42%, habilidades de procesos, tendríamos por ahí un 39%, habilidades para manejar contenido un 40%. Y aquí otra vez confrontarnos, estamos trabajando con esto. Estamos investigando esto, nuestras líneas de investigación apuntan a esto. Lo que hacemos con didáctica resuelve algo de esto. Ya no tenemos mucho tiempo, estamos en el 2017, escasamente le quedan pocos meses y ya viene el 2018, estamos hablando de 2 años y un poco más. ¿Estamos formando entonces para el futuro o estamos formando para el pasado? Y por último, las autoridades educativas se han reunido y han establecido una declaración para el 2030 que se llama Declaración de Buenos Aires. Seguimos con tarea pendiente. La calidad educativa no anda muy bien. Vale la pena decir que nos hacen falta mayores controles, mejorar los modelos evaluativos. Parece que no estamos viendo dónde tenemos el problema, porque vamos que se evalúa, hay estándares, pero ¿serán los necesarios para poder responder a este mundo que hemos dibujado? Luego, la educación es multinivel. Hay reconocimientos en este momento en la región latinoamericana, pero aún queda mucho por hacer. Se reconoce que los docentes somos pieza clave para lograr la calidad. Hay que reformar el canon formativo y se sabe que hoy día un docente que no se forma es un obstáculo para la innovación. Lo decía Bachelard hace tiempo con el espíritu científico. Y es que formarse no solamente es conocer cómo anda la cosa, sino convivir con el conocimiento, interiorizarlo y tomar conciencia de nuestra posición en su construcción. Y esto entonces invitaría, y es una invitación que hacen las autoridades, a resignificar los modelos educativos. Hay que garantizar equidad, trayectorias formativas diversas, sólidas y continuas. Nosotros hemos oído hablar de transformación educativa, la siguiente de manera permanente, y sigue el mismo problema de la calidad, seguimos problemas de equidad, seguimos problemas con competencia, y la pregunta es, ¿qué pasa? Pareciera que no lo estamos haciendo tan bien, y no es porque no trabajamos, porque lidiar con la docencia es un trabajo forzado, pero además de eso, los resultados nos ponen en jaque, porque no dependen de un solo factor, dependen de múltiples, pero vamos, el peso de lo negativo lo cargamos quienes damos la cara. Aquí, las autoridades hablan de una promoción para la modificación curricular. Hay que fortalecer las habilidades del milenio. La reforma implica un aprendizaje contextualizado,
en esta oportunidad vinculado a la vida y ahora sí maximizando el uso de la tecnología. Fíjense que ya no basta con que la computadora exista, con que el software exista, ahora necesitamos que usted lo use, que lo interiorice y que la tecnología se vuelva transversal en su vida. Si usted no lo usa, no lo vive, no está en este mundo, no está alfabetizado y vuelvo a lo mismo, estamos entonces retrasando a quienes por naturaleza pertenecen a este entorno y necesariamente se van a vincular con él. Aquí hay una conciencia de promover la ciudadanía mundial, se reconoce lo multicultural, se reconoce nuestros espacios discursivos, pero además de nuestra lengua materna, hay que abrirnos a otras que nos ofrezcan mayor inclusión. Hoy hablamos de ciudades para el aprendizaje. Haciendo un balance y para no agotarlos, me planteo replantearme, valga la redundancia, y digo, ciudadanía, otro concepto, hay que replantearnos. La mirada está puesta en crear sentidos globales para hacer lecturas locales. Otro reto, creatividad, innovación, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, toma de decisiones, resolver problemas, responsabilidad social, siguen siendo tarea pendiente. Mayor espacio para aprender, aprendizaje para la vida, pero en esta oportunidad el problema ya no es tanto aprender, sino enseñar a descubrir. Si tú aprendes, pareciera que como que te paralizas allí, pero si tienes la herramienta para aprender a descubrir, entonces hay un proceso de continuidad, hay un encadenamiento, porque no te cansas de aprender y la elongación del aprendizaje se vuelve vital. Y aquí pues el que hace investigación es clave. Las TIC no puede haber un día que estén alejadas de los espacios pedagógicos. Hay que dar paso a la diferencia, colegas, pero con eficacia. Hay que aprovechar las bondades de la tecnología para optimizar el hacer educativo y creo que hay que acercar al individuo a las habilidades del siglo XXI con la finalidad de que se genere mayor absorción de la innovación. Quien no tenga de estas habilidades, la innovación puede estar allí y no la va a poder ver porque implementar o vivir el sistema de innovación significa mirar la diferencia, mirar donde otros no ven, o al menos mirar lo mismo con sentidos diversos. Eso haría que tengamos un marco de aprovechamiento de aquello que se nos ofrece. Se requiere de una cultura de innovación para afrontar la variabilidad del entorno. Creo que hay que reordenar lo que tenemos como habilidades para enfrentar la complejidad. Creo además que hay que reconocer la agencia de los actores y por sobre todas las cosas prepararnos para la cuarta revolución industrial. Aquí quise extraer una imagen que me impactó del Foro Económico Mundial y cuando hablamos de la cuarta revolución industrial estamos diciendo que ya hay sistemas cyberfísicos donde combinamos sensores con maquinaria, no podemos estar a espaldas de la nanotecnología, del Internet de las cosas. Esto va a generar una rentabilidad tremenda para los gobiernos y al mismo tiempo va a significar un fuerte impacto para el empleo. Quienes no se ponen a tono con el siglo XXI, vamos a vivir en un mundo en paralelo y la escuela no merece estar en un mundo paralelo porque nosotros como docentes decidamos vivir en mundos paralelos. Si bien es cierto, Latinoamérica llega un tiempo después de que el avance se ha mostrado, no significa que permanentemente debe ser así, porque como sujetos pues tenemos el mismo derecho y cuando estamos hablando de una identidad global, estamos hablando de una ciudadanía global, el hecho de que mi gobierno no lo implemente no quiere decir que no exista. Fíjense, el mundo occidental pasó cerca de 12 siglos creyendo que la Tierra estaba en el centro del universo y resulta que la Tierra no empezó a dar vuelta cuando la vio Copérnico, siempre estuvo allí. El mundo no se va a detener porque no querramos participar de esto, porque nos parezca que es parte de un lenguaje vacío, de una tarea en la cual yo no estoy llamado a hacer, y la tarea va a estar allí. Y cuando investigamos, pues nada, si no miramos a esto, definitivamente no estamos generando lo que se necesita para avanzar. La pregunta que me hago ahora es lo siguiente, ¿nosotros estamos articulados con las demandas que el desarrollo mundial nos impone? Como docentes y como investigadores de nuestra práctica educativa, yo creo que no. José Padrón, en el año 98, en el 2004, en una conferencia, hablaba de 7 pecados capitales que tenía la investigación universitaria. Y a pesar del 2004, han pasado cerca de 13 años y seguimos con los mismos pecados capitales. Eso quiere decir que si los sistemas vivos están abiertos a la interacción, somos sistemas vivos, pero actuamos como sistemas cerrados, ¿no? No queremos salir.
y nos cuesta muchísimo. Él hablaba de que la investigación no da respuesta porque está desarticulada y fragmentada. No hay líneas de conectividad. Y ponía un ejemplo interesante. En un evento, por ejemplo, como este, ves los resúmenes y no hay un hilo conductor. Cada quien habla de lo que quiere hablar. Investiga lo que le provoca investigar. Entonces, como docentes no tenemos una sintonía sociodiscursiva que nos diga, la escuela latinoamericana está haciendo esto. Las universidades latinoamericanas están respondiendo a este elemento. La investigación educativa está resolviendo este problema. En todo caso, la investigación hoy día sigue siendo individualista. Luchamos por la visibilidad, pero una visibilidad, digamos, de ritmos diferenciados. Aquí en el Perú hay una furia hoy día con esto del DINA, el Regina, todos quieren entrar. No importa lo que haya que hacer, hay que llegar. Y luego que estés ahí, ¿qué? Entonces, las competencias individuales hace que logremos el próximo pecado. Investigamos por investigar y a la final nada. Yo estoy investigando, no observamos el concepto de línea. No, pero yo tengo mi línea de investigación. Y la parte evolutiva, ¿qué problema está resolviendo? Luego, ¿cuál es el nivel de profundidad que has alcanzado hasta ahora? Si resolvimos un paso, luego, ¿qué viene? Entonces, hoy investigamos una cosa, mañana nos cambiamos de tema y a la final no aprendemos mucho de uno ni de otro. El tiempo va pasando, la exigencia sigue estando allí, el mundo sigue cambiando y nosotros seguimos lidiando con lo que de alguna manera nos está provocando, con nuestras pasiones individuales. Esto nos sigue siendo dependientes y nos sigue siendo objeto de la colonia. Padrón hablaba de la orfandad epistemológica en lo que hacemos. Y fíjense que esto es clave. Nosotros repetimos metodologías y creemos que necesitamos más metodología. Vamos a cursos de investigación y vamos a cursos de metodología. Y yo hoy día, y yo he estudiado la metodología por años, y hoy día creo que no hace falta tanta metodología, porque la metodología te enseña un camino lineal, pero no te enseña a lidiar con la ambigüedad. Cuando se nos presenta la ambigüedad en el dato, no sabemos qué hacer con ella y dejamos pasar la información real. Hoy en día hacer una encuesta no tiene sentido cuando la gente tuitea a diario lo que siente. Hoy en día hacer una entrevista en profundidad con estudiantes, no, ¿para qué? Si el estudiante tiene su página en Facebook, revisa, mira. Hoy en día una acción genera una respuesta discursiva encadenada y no le paramos. Vemos un video, por ejemplo, en este caso, estamos haciendo un estudio con la canción de Luis Fonsi, de Despacito, que se ha constituido en un fenómeno mundial. Tiene más de 3.000 millones de vistas en YouTube. Y luego hay un conjunto de comentarios, más de 1 millón de comentarios. Y ¿saben qué? Uno de los que más fuerza tiene es reconocer la latinidad en la canción. Esto hace pensar que entonces esta canción se constituye en un artefacto cultural que nos representa globalmente. Estamos diciendo, mira nuestro talento latino, mira lo que hace, mira cómo lo hace, y no paramos en eso, no miramos nada de eso. Hoy hablamos de los booktubers. Los chicos están ganando un terreno tremendo en el mundo de las tecnologías, y no miramos. Entonces, en líneas generales no miramos porque eso pareciera que no es tan científico, porque no encaja en el diseño, no encaja en la metódica y aún seguimos poniendo el objeto por debajo de la metodología y la metodología por encima. Entonces luego es investigador aquel que trabaja con clases de metodología, aunque en su vida haya investigado nada. Y de esto pues tenemos mucho en Latinoamérica. Hay gente que da clases y ni siquiera ha vivido la investigación. Y resulta que la investigación es un espíritu, no es una materia. El currículo la ha cosificado, pero la práctica nos está diciendo que hoy pagamos la consecuencia. Como latinoamericanos, nosotros participamos de una brecha tremenda. Cuando en algunos países como Estados Unidos, en materia educativa, en el Cimago John Arran, ahorita les muestro, hay cerca de 240 y tantos miles de documentos. Nosotros, por ejemplo, acá en Perú hay 180. Y si ven de 180 a 200 y tantos mil, ¿cuánto agarramos? Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Si ellos tienen la mayor cantidad de documentos, ellos marcan la tendencia. Y nosotros estamos agitándonos por responder localmente sin sentido global. Por lo tanto, lo que producimos pocas veces se publica, pocas veces se ve, pocas veces se cita. Y nada, nos quedamos solos y estamos como en una especie de corralito. Padrón hacía el llamado a que debe haber conciencia epistémica de lo que hacemos. Y Boaventura de Sousa hablaba de que hoy tenemos la epistemología del sur, aquello que reconoce que nosotros podemos crear conocimiento desde lo que somos sin desconocernos. Hay un poco como el sexto pecado,
que vamos, sigue con mucha fuerza, es la desconexión en las funciones universitarias. El que hace docencia no hace investigación. El investigador no hace docencia porque, bueno, él es investigador. Y luego el que hace investigación y docencia no hace extensión universitaria porque eso de andar por las comunidades como que no es conmigo, ¿no? Entonces cada uno anda por su nota. Y el tema de que la investigación alimenta la docencia y se materializa en el sentido de extensión, no lo vivimos. Y por lo tanto la universidad está desarticulada y pierde fuerza. Y por último, pues un dominio de la burocracia. El poder del escritorio nos gana, los procesos de gestión del conocimiento en la escala global van volando y los procesos burocráticos nuestros son muy lentos. Por ejemplo, en mi dirección yo estoy haciendo un seguimiento y logro ver un documento, tarda 21 días en que sale de mi oficina y llega a la del lado. No sé qué pasa en ese tiempo, se enlentece la dinámica de vuelo del papel y luego 21 días para que vean que me falta una coma y me la devuelve. Y en ese interín se agota el tiempo, no le damos ejercicio al presupuesto, vamos, es una desgracia. Y luego la gente dice, ay, ¿qué hago? Los biólogos se les mueren las muestras, los docentes, los muchachos ya crecen y cambian de año, el proyecto lo vamos aprobando recién y pareciera que nos quedamos como en el pasado. Bueno, señores, esos 7 pecados capitales siguen teniendo vigencia y nos siguen haciendo mucho daño. Probablemente ahí no vean mucho los numeritos. Miren, he hecho un corte acá para responderme esta otra pregunta y ya voy cerrando porque no los quiero cansar. Y es que si la investigación educativa es un requisito curricular o es un artefacto de desarrollo. Entonces, en el Simago Journal Rank le pedí un corte de la estadística, tomé como área ciencias sociales, específicamente educación y todas las regiones. El país que más produce, vamos a ubicarnos entre los 10 primeros países, no hay ninguno latinoamericano. El país que más produce es Estados Unidos con 214.242 documentos. Fíjense bien para el 2016. En estos 10 años, en educación, se han acumulado, solo en Estados Unidos, 214.242. El segundo país es Reino Unido y tiene 52.901. Luego más abajito viene Australia, 28.000. Luego Canadá, 22.000. China, 17.000. Fíjense la distancia astronómica que hay. Vamos a ver un poquito en Latinoamérica. Brasil es nuestro gigante latinoamericano y tiene 9.775. Miren la brecha, de 200 y tanto a 9.775. ¿Y qué pasa aquí? Si Estados Unidos lleva la pauta en número, marca la tendencia. Si ellos marcan la tendencia y nosotros no vamos en la tendencia, no nos vemos. Y esta es la ciencia que de alguna manera, al ser tendencia, marca la pauta de lo que se pone en el currículo, porque va en comunión con lo que globalmente se está requiriendo. Entonces, si vemos, Brasil está a la cabeza de Latinoamérica con 9.975, México 2.669. Fíjense, hay una diferencia como de 5.000 y tantos documentos. Luego Chile, que está emergiendo, 1.903. Luego Argentina, 1.200. Fíjense que me voy distanciando entre 500 documentos, 1.000 documentos, 5.000. Y ya me voy a mi golpeado país, 284. Yo me imagino que con lo que vivimos en 2 o 3 años ya no tendremos más. Nos quedamos ahí. Perú tiene 189 documentos. Me puse a pensar mientras hacía esto y digo, bueno, la Cantuta debe tener más o menos como 400 profesores, ¿no? Si cada profesor produce un artículo, ya Perú no tendría 189. Solo con el aporte de la Cantuta tendría más de 400. Entonces, siendo la Universidad Nacional de Educación, vuelve la interrogante. ¿Qué estamos investigando? ¿Cómo estamos investigando? ¿Qué enfoque le estamos dando a lo que hacemos? Y no es que no hablemos de investigación, porque sí se habla. Pero entonces, ¿de qué tiempo es la investigación que hacemos? ¿De qué tiempo es la que consumimos? Y luego sigo bajando, por aquí veía, qué sé yo, Ecuador está emergiendo con esto de la política de Estado, y aquí es bueno decirlo, hay decisiones estatales que condicionan no solo las epistemologías, sino el desarrollo que tenemos al interior de las universidades. Ecuador antes no se veía en los rankings, y fíjense, ya está pegadito del Perú, y es posible que lo pase, porque vamos, se ha hecho una política muy fuerte
en esto de exigir, 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 aunque en ocasiones las condiciones no estén dadas. Esto también hay que decirlo con mucha responsabilidad. Se puso una vara altísima. Entonces, luego las universidades, para poder tener presupuesto, tienen que ser categorizadas. Y para ser categorizadas necesitan tantos escopos. Y luego los profesores, para poder ascender, necesitan publicar y publicar y publicar. A eso me refiero con lo de pasar, porque se ha inoculado ya en la cultura la necesidad de producir, de producir y de producir. Hay también mucha ambigüedad. El profesor en ocasiones sabe que tiene que hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo, pero vamos, está dando lo mejor que puede, está tropezando a veces como bola de billar, pero sigue, sigue y sigue. Aquí escribía una notica, y es que desde el punto de vista lingüístico, la instrucción genera la imagen, pero también la rompe. Esto significa que hay que reprogramar nuestra estructura sociocognitiva y hacer uso de lo que Butler llama performatividad. Aquello que de alguna manera se repite, señores, se materializa. La resistencia en las universidades discursivamente se expresa a través de la dejadez, de la flojera, del no me importa. Cuando usted ve a alguien así, está resistiendo. Y eso que él hace, de no hacer, de mantener silencio, es simplemente resistir. Ahora, incluso de hacer los procesos y hacerlos con lentitud también es resistencia. Hoy en día estudiamos estas marcas porque nosotros, como seres lingüísticamente creados, creamos realidades lingüísticas y competimos desde lo lingüístico, desde lo discursivo. Yo personalmente me pongo a plantearme y a preguntarme cómo podemos cambiar todo esto. Si discursivamente podemos hacer el giro, discursivamente marcamos la vara de medida y generamos todos estos procesos curriculares, ¿qué podemos hacer? Y entonces esa sería la pregunta siguiente. Lo divido en dos. De repente no traigo mayor novedad. Lo que quiero es provocar un llamado de atención. A nivel institucional, señores, hay que repensar la investigación. Eso es clave. Y cuando hablo de repensar, hablo de resignificar, porque es que nosotros nos movemos de acuerdo al significado. Y los juicios y las voluntades se construyen de acuerdo a los significados. Pongo un ejemplo un poco grotesco tal vez, no sé. De repente vemos una chica en este momento que aparece acá en traje de baño, de 2 piezas, y entonces llega a nuestra mente la primera idea, nada, esta mujer está loca, ¿qué hace aquí metida? Y luego agarramos este mismo estímulo y lo ponemos en la playa y decimos, oye, qué chica tan guapa, qué bien se ve. La chica no ha cambiado, cambió el contexto, porque el contexto imprimió significado. A eso me refiero con resignificar. Hay que cambiar el elemento con el que le damos y le restamos valor a aquello que estamos de alguna manera embistiendo. Nosotros vivimos juzgando y nuestros juicios lamentablemente son muy buenos para encontrar lo malo, pero no para encontrar la diferencia. Cuando nuestro ojo se afina para encontrar la diferencia, entonces es posible que emerjan nuevas respuestas, porque ante lo cotidiano no hay nada nuevo. Lo cotidiano simplemente materializa nuestro estado de comodidad. Por lo tanto, el llamado es a incomodarnos, a hacer ruido, a que no nos guste, pero que no nos guste y no que seamos resistentes, no nos gusta y lo mandamos al más allá, le recordamos al árbol genealógico y ahí se acabó. Luego no nos gusta y ¿qué proponemos? Entonces, ahí viene la resignificación. La idea es que la investigación deje de ser accesoria y se convierta en una práctica, que sea socialmente pertinente. Y por eso comenzaba con el contexto global y hablaba de la glocalización. Ese término me ha gustado mucho, a pesar de que es ochentoso. Y siendo ochentoso, ya desde allí empieza el llamado a que hay que construir respuestas locales con sentido global para poder existir. Ya no basta con que la publicación exista, ahora hay que mirarla, hay que provocar que el otro la lea, que la cite, que la use. Si lo que usted escribe no lo ve nadie, no existe. Si lo que usted produce no se comunica, no existe. Hoy la clave es colaborar. En todo caso, la investigación no se agota, señores, en textos especializados que nos enseñan a cómo hacer. La idea es abordar cómo hacer, y para mí personalmente pienso que es cómo descubrir. Yo creo que la clave es esa, cómo descubrir. Preguntarnos frente al enigma, cómo desmontarlo. Aquí Derrida sería muy útil, porque habría que desmontar, habría que deconstruir para entender la clave. Además, nos interesa
resolver problemas empleando los recursos que tenemos sin poner en riesgo las generaciones de mañana. Creo que las instituciones y nosotros como gestores y administradores del currículo y de los procesos de investigación educativa debemos redefinir la visión del presente y del futuro que se construye desde lo que hacemos. Yo creo que no todos nos hemos dado la tarea de pensar a qué futuro apuntamos. Al menos esto me ha dado a mí cargo de conciencia, no solo el cargo como docente, ¿no?, sino un cargo de conciencia, porque yo digo, bueno, nada, estamos formando gente para qué futuro. ¿Y de qué futuro estoy hablando? ¿Uno donde yo me sienta cómodo o uno donde tengo una agitación permanente porque no sé cómo encajar y no encuentro las herramientas para entrar? Yo creo que hay que planear lo educativo sin considerar que hoy y mañana pueden ser mejor. Yo creo que en este momento estamos gestionando más la obsolescencia que la innovación, y de eso pues hay que tomar conciencia. Yo creo que hay que hacer un currículo abierto donde lo disciplinario dialogue con el contexto. Hay que repensar y recontribuir la construcción de esa ciudadanía global. Yo creo que es importante tener objetivos ambiciosos para incorporar la innovación como un aliado transversal. Si el objetivo le da dirección a la vida, si son ambiciosos y la innovación es aliado, definitivamente el desarrollo no es una utopía. En un paso más pequeño, hacer convocatorias para reconocer ideas innovadoras sería súper, incluso a todo nivel, a nivel estudiantil, profesoral. Esto implica escuchar lo colectivo sin la pasión individual. Acuérdense siempre que la pasión descalifica. Reconocer la construcción cooperativa como insumo para la construcción de opciones emergentes y pertinentes sería una clave fundamental. Por supuesto, tomar conciencia de nuestra rigidez para asumir la innovación. Cuando usted escuche no, en un discurso tan reiterado, estamos hablando de un nivel de rigidez que el tiempo actual no tolera, no la aguanta, no la soporta. Y lamentablemente hay personas que toman las decisiones en las instituciones y más rígidas no pueden ser. Entonces, cuando el que toma la decisión es más rígido, el destino todavía es más apretado. Ahí vale la pena entender que cerrarnos al paso del tiempo es condenarnos a no existir. Mañana, lo que hoy nos mueve ya no será relevante. A nivel personal, creo que hay que empoderar tecnológicamente al docente. Hay que activar nuestros artefactos culturales, acercarnos selectivamente, pero a tecnologías sofisticadas. Hay que ser vigilante de la muerte de la creatividad. La rigidez curricular atenta contra lo que los tiempos por venir nos demandan. Por ello no encontramos soluciones cuando otros ven posibilidades. La idea es hacer lo mejor, tal vez no excelente, pero hay que buscar lo que localmente es sostenible. Creo que hay que impulsar una cultura de la evaluación, pasar de aprender a descubrir, tomar conciencia de nuestras distancias entre las competencias del siglo XXI y las que poseemos en este momento. Cierro diciéndoles lo siguiente, y creo que es la palabra que más he repetido esta tarde, la mañana, lo siguiente. El llamado es a conjugar, colegas, un nosotros que sea como docente y como universidad, como latinoamericanos. La historia testimonia que se puede transformar al mundo si creemos que es posible. La ONU es un ejemplo claro de ello. En las Naciones Unidas se abrazaron como pueblo, pero hoy, en esta sala, el abrazo es de docentes y como docentes que abrazan la investigación como un insumo para transformar nuestra realidad inmediata y prospectiva. Creo que nuestro futuro, el futuro de la educación, de la investigación, no depende de otros ni de los otros. Depende de lo que hagamos hoy y el llamado es básicamente a hacer. Innovar, localizar el perfil del estudiante y la actitud del docente es clave para garantizar aportes proactivos en la construcción de un mundo que sea justo, tolerante y pacífico. Muchas gracias por su atención.